si le tenemos que poner un título va a ser Buscando lo Mejor. Diga conmigo, Buscando lo Mejor. ¿Cómo es? Buscando lo Mejor. Hoy no tenemos PowerPoint porque tenemos enfermo el hermano que tiene que pasar las cosas, así que oramos por su vida, que Dios lo sane, ¿sí? Todas las personas, todas, tendemos a buscar siempre lo mejor, o hay alguien que busca lo peor, A veces uno dice, sí, me tocó lo peor, pero no fue buscando lo peor, sino buscando lo mejor, ¿verdad? Desde que somos niños nos preocupamos por conseguir a veces la mejor porción del postre, ¿Quién no ha querido cuando tocaba flan en casa? Qué lindo cuando te dan el flan el más grande y ese viene para vos, ¿verdad? Cuando somos niños buscamos sentarnos siempre en el mejor lugar. ¿Y el mejor lugar cuál es? Cerca del papá y la mamá, ¿verdad? A menos que tenga un papá y una mamá medio así, que no te querés sentar cerca. Pero qué lindo es estar cerca de los padres, o buscar ser del mejor equipo de fútbol, conseguir los mejores lugares. De grande no se termina, seguimos siempre buscando lo mejor. Vamos desde elegir el mejor lugar donde sentarnos en un viaje, hasta elegir la mejor profesión o el mejor trabajo. Siempre estamos tratando de elegir lo mejor. Y lo cierto es que en estas elecciones que hacemos, y que nos pueden hacer sentir que elegimos bien o que somos muy inteligentes, a la hora de elegir, Dios puede tener una mirada diferente de las cosas que nosotros tenemos, de lo que para nosotros es lo mejor. Noten que generalmente cuando decimos yo elijo lo mejor, en realidad estoy eligiendo lo que me gusta. ¿Está entendiendo? Entonces yo digo, bueno, a ver, voy a elegir el mejor deporte. ¿Y cuál puede ser tu mejor deporte? Y el que te gusta, ¿verdad? ¿Cuál es el tuyo? El básquet, ¿verdad? Otro elige el fútbol. En fin, yo no elijo ninguno, ya todos saben por qué. Pero algunos nacen para los deportes, otros no nacen para los deportes, ¿verdad? Entonces, cada uno elige lo mejor. Esto ya es algo que está como impreso en el ser humano. Buscamos lo mejor, pero no siempre, diga conmigo, no siempre lo mejor es lo mejor. A veces lo mejor es simplemente lo que nos gusta. Mire lo que pasó en una visita que hace Jesús a una familia y que está escrito, este relato, en Lucas capítulo 38, versículo 42. Búsquelo en su Biblia. Lucas 10, 38 al 42. Ya lo tienen. Lucas, ¿sí? ¿Nuevo Testamento o Antiguo Testamento? Nuevo Testamento. ¿Los primeros libros o los últimos? Los primeros. El número sería el tercero. Tiene Mateo, Marcos, y después de Lucas, ¿cuál sigue? Juan. ¿Y después de Juan? Perfecto, ustedes son buenos. Sí. No me diga que después sigue Romano. ¿Sigue Romano? Sí. Mire usted, ya hay una hermana que parece que no le sigue Romano. Romano. Después sigue Primera y Segunda de Corintios, ¿sí? Bueno, hay que aprenderse los libros de la Biblia. Ya lo tiene. Lucas 10, 38 al 42. Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cómo le dijo? Afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cómo sigue diciendo el versículo 42? Pero solo una cosa es necesaria. ¿Qué más? Y María ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué bendición y qué relato, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Qué opina usted de las hermanas Marta y María?
Antes que usted se levante a darle con un caño a Marta, le voy a decir algo. Todos tenemos una Marta dentro, ¿sí? Más de una vez nos equivocamos, y nos equivocamos queriendo hacer algo bueno, porque yo creo que, fíjese, Marta fue la que lo invitó a Jesús, ¿no? María ni sabía. Marta es la que lo invitó a Jesús a que pase a la casa. Marta es la que se puso a preparar las cosas, pero María había hecho algo que no había tenido en cuenta Marta. ¿Y qué hizo María? María se sentó a los pies de Jesús a escucharle. Fíjese, muchas veces se ha tratado de dar una explicación o una aplicación a este pasaje, y yo creo que una de las cosas que podemos entender, que podemos aplicar esto de la vida de Marta y de María, tiene que ver con aquello que está dentro de nosotros también. Por un lado, lo espiritual, y por otro lado, lo almático. Sí, si pensamos en Marta, y bueno, Marta usó la lógica, lo que cualquier persona pensaría. Viene Jesús, ¿qué hago? ¿Qué hubiera hecho usted si le dicen viene Jesús? Se pone a limpiar todo, ¿verdad? Se pone a acomodar, va a buscar la mejor vajilla, lo manda al esposo, mirá, cortá de nuevo el césped, que quede linda la casa, sacame estas cosas, no vas a dejar aquello, ¿verdad? Se pone Marta, ¿sí? Se pone como loca a preparar todo, y a veces en eso nos perdemos lo más importante. ¿Me entienden? Marta, si podemos notar una diferencia entre una y otra, la diferencia está en la visión que tenía Marta de Jesús y la visión que alcanzó María de Jesús. Para Marta, Jesús era alguien muy importante. Era un amigo que venía a la casa, pero un amigo muy importante, el que se merecía la mejor comida, el mejor banquete. Pero no pasaba de eso. Para María, la presencia de Jesús en la casa era Dios está en la casa. Ahora yo le pregunto, si Dios está en la casa, ¿habrá algo que usted pueda hacer que lo sorprenda a Dios? Nada. Le ponemos plato de oro, Dios va a decir, oh, la primera vez que como el plato de oro, ¿verdad que no? Le ponemos, qué sé yo, los vasos de cristal más bonitos que podemos conseguir. Dios está en gloria, en bendición. No hay nada que yo haga que pueda pretender hacer sentir bien a Dios, salvo algo que puedo hacer con Dios. ¿Y sabe qué es? Muchas gracias, Daniel. ¿Y sabe qué es? Es prestarle atención, es escucharle. Porque lo que hizo María, fíjese, sentarse a los pies de Jesús y atender, fue, dicho por el mismo Jesús, elegir la mejor parte. La mejor parte. A pesar de la crítica de su hermana, es una vaga, no hace nada, yo estoy sola en la cocina. A ver si usted no escuchó alguna vez que su esposa le ha dicho, estoy sola en la cocina. ¿Ah? Tienen razón muchas veces, ¿no? Están sola en la cocina y se arriman a probar la salsa nomás a veces los maridos, ¿no? Pero en este caso, ¿sabe? En este caso, María había elegido la mejor parte. Y esto es lo que Jesús lo dijo. Sentarse delante de Jesús y escuchar a Jesús hablando, pero no como un hombre que está hablando, sino como el Hijo de Dios, la voluntad de Dios encarnada sobre la tierra. Prestar atención era la mejor parte. ¿Cómo anda usted con respecto a la mejor parte? Con elegir la mejor parte. Yo creo que muchas veces nosotros, a pesar de que sabemos estas 7 palabras de oro, elegir a Dios siempre lo mejor, más de una vez elegimos mal. No elegimos la mejor parte. Elegimos lo que nos conviene, elegimos lo que nos gusta, elegimos lo que nos sale bien, elegimos aquello en lo que nos sentimos cómodos, pero no necesariamente elegimos la mejor parte.
¿Me está comprendiendo? ¿Sí o no? Mateo 6:33 es un pasaje muy conocido. Búsquelo, vuélvase 2 libros para atrás. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6:33. Dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo es? Más el reino de Dios y su justicia. Muchos lo leen hasta ahí nomás, ¿no? Dicen, hay que buscar primero el reino de Dios. No. El reino de Dios y su justicia, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Y todas estas cosas os serán añadidas. Y se está refiriendo al mantenimiento de la vida, ¿sí? Si usted lee después los versículos anteriores, allí el Señor Jesús habla de las plantas, habla de los pájaros y de cómo el hecho de que ellos simplemente por ser una creación de Dios, tanto como es el ser humano, por ese solo hecho, Dios también se preocupa por su mantenimiento y por su crecimiento, ¿sí? Pero ¿qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Yo siempre he pensado en este pasaje, porque aquí hay 2 situaciones. Si buscar, ¿usted cree que esto es verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Indiscutible. Dígame sí o no. Pues si se queda mudo, yo no sé si está de acuerdo o no está de acuerdo. Bien. Se juega por este pasaje. Entonces, ¿qué se espera del reino de Dios? ¿Usted forma parte del reino de Dios? Donamos. Sí. A usted le faltan cosas. Porque según este pasaje dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, ¿qué va a pasar? Algunas cositas serán añadidas, así es. De vez en cuando te cae una bendición y ¡chao! Así es. Todas las cosas serán añadidas. Fíjese, no dice serán alcanzadas, sino serán añadidas. Es decir, te van a añadir la bendición. No estoy queriendo decir que no implica esfuerzo y no implica compromiso esto, pero sí me gustaría que pensemos un poquito, ¿qué pasa que no se ve esto en el reino de Dios? Y fíjese, hermano, por la gracia de Dios, entre nosotros, puedo ver que Dios nos ha ido sacando de muchas situaciones difíciles y poniéndonos en espacios mejores. Pero no está pasando esto en toda la iglesia del Señor. Hay muchos hermanos que están pasando situaciones difíciles. En estos días me tocó visitar varias congregaciones. Y hermanos, la verdad, qué difícil lo que están viviendo. Pero ¿qué está pasando? ¿Es la voluntad de Dios que estemos así o no es la voluntad de Dios? Contéstenme. No es la voluntad de Dios. ¿Pero por qué estamos así? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¿Es la voluntad de Dios que andes con problemas en el matrimonio? Dios quiere que vengas a la iglesia y acá en la iglesia te tengas que sentar a la par de tu marido porque no te queda otra. Ay, mi amor, pues la casa, como cuando me traía la Nidia, ¿se acuerdan? Siempre le cuento. Me empujaba así, ¡fum! Y yo venía a los patacones y caí en el primer asiento a la par de mi papá y el mundo, mi hijo querido, sí, decía yo, a la fuerza. ¿Esa es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. ¿Vos crees que la voluntad de Dios es que te lleves mal con tus hijos? Que la voluntad de Dios era que te toque una oveja verde, ¿sí? No te tocó la oveja verde. No es la voluntad de Dios.
¿Vos crees que la voluntad de Dios es que te hayan tocado los padres que te han tocado? Que estén mal, con problemas. ¿Qué te parece? Ustedes empiezan a quedar mudos, ustedes dicen, sí, no, y después se van callando, como que están diciendo, y no, pastor, alguna excepción debe tener esta regla. Pues mire, no hay una excepción, salvo que no cumplamos lo que nos dice esta regla. Yo creo que el gran problema que tenemos, y por lo que no vemos esta realidad en nuestras vidas, ¿sabe cuál es? Es que no sabemos o no hemos aprendido qué es buscar el reino de Dios y qué es buscar su justicia. Amén. ¿Y qué tiene que ver esto con Marta y con María? Pues lo mismo. Marta aparentemente buscó lo mejor para Jesús, pero le pegó una flor de errada, ¿verdad? María, sin embargo, también buscó lo mejor para Jesús y dio en el blanco, eligió la mejor parte. ¿Sabe cuál es la mejor parte? ¿Sabe cuál es? ¿Buscar qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Pero no para, ¿me está entendiendo? No es como uno busca, a veces como ve que la gente hace en buscar a un político para, yo lo busco, no, sí, pero ya sabes, después vamos a arreglar, ¿está entendiendo? No es así, yo a Dios no lo puedo buscar así. Aquí no está diciendo busque la presidencia de Dios, porque en una presidencia viene en un sistema diferente de gobierno. Es elegido por el pueblo y el poder está centrado ¿en quién? En el pueblo que elige. Aquí está diciendo buscar ¿qué cosa? El reino, es decir, que Él sea rey. Y el reino es muy diferente a la presidencia. Mientras que uno se llama democracia, poder del pueblo, el otro se llama monarquía, es el poder de uno solo. Y aplicado a Dios se llama teocracia, el poder de Dios sobre nosotros. Buscar el reino de Dios no es ni más ni menos que buscar que Dios sea el rey de mi vida. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Pero para ponerlo un poco más sencillo aún, ¿qué es buscar primeramente el reino de Dios? Yo quisiera que usted lo pueda analizar, ya que hoy estamos en un día de elecciones, ¿sí? ¿Qué es buscar que salga de pronto un intendente? ¿Sí? Vamos a suponer que queremos que salga David intendente. ¿Qué sería buscar que David sea intendente? ¿Qué hacemos? Lo acompaño. Campaña. Hago una campaña para que lo conozcan a David como intendente. ¿Qué le parece? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos la campaña? Invitamos a gente y todo, pegamos fotos, pegamos carteles, hablamos con las personas y todo esto, ¿qué significaría? Buscar que David sea el intendente, ¿verdad? En el auto que pongo la foto de David, la mejor de la foto, estoy buscando que él sea el intendente, me estoy identificando con él. Cuando estoy hablando con la gente, digo, che, ¿sabes qué? Te quiero contar de alguien que me parece que sacaría esta ciudad de toda esta situación, se llama David. ¿Y quién es David? Mirá, y le hablo de David. ¿Me está entendiendo? Eso es buscar la intendencia de David. ¿Está entendiendo? Bueno, resumiendo un poco, buscar el reino de Dios es varias cosas que yo se las voy a enumerar. En primer lugar, buscar el reino de Dios es elegir a Dios. Usted no puede buscar el reino de Dios si no eligió a Dios como rey en su vida. ¿Usted ya lo eligió a Dios? Mire que la palabra dice, no se puede servir a dos señores. Y muchas veces nosotros queremos que Dios sea el rey y yo el virrey. Yo también quiero tener poder sobre mi vida.
Uno de los grandes temores que tenemos como seres humanos es que si me entrego a Dios, si le entrego todo a Dios, ¿qué hago si Dios me dice, sacrifícala, Abril? ¿Ah? Es el miedo que tenemos todos. ¿O qué hago si Dios? Yo no creo que eso sea motivo para no elegirlo. Cuando Dios nos pide algo, junto con su pedido siempre nos provee lo necesario para cumplir lo que nos pide. ¿Usted ya lo eligió a Dios como el Rey de su vida? Porque eso es buscar el reino de Dios. Usted no puede buscar que Dios sea Rey si primero no es su Rey. Ahora repase su vida. Hoy cuando se levantó, ¿quién fue su Rey? ¿Usted? ¿Su familia? ¿Sus hijos? ¿Su esposo? ¿Su esposa? ¿O fue Dios? ¿Me está entendiendo? Y muchas veces nos quejamos y decimos, ¿cómo puede ser si yo busco el reino de Dios? Pues buscar el reino de Dios es elegir primeramente a Dios. En segundo lugar, elegir el reino de Dios es identificarnos con Dios. Identificarnos con Dios tiene que ver con permitir que los demás vean a Dios en mi vida. Yo no puedo elegir a Dios y andar por otro camino en donde Dios no ande. No puedo, estoy teniendo un doble discurso, ¿me está comprendiendo? Usted está eligiendo el reino de Dios, pues tendría que preguntarse, ¿me estoy identificando con Dios? Cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo que hablar, en mi manera de hablar, ¿se puede ver a Dios? ¿Estoy identificado con Dios o no lo estoy? ¿Me está comprendiendo? Elegir el reino de Dios o buscar primeramente el reino de Dios también es hablar de Dios, es conocer y hacer conocer a Dios. ¿Usted quiere que Dios reine? Pues ya lo conoce a Dios. Pues usted tendría que estar dando a conocer a Dios a través de su vida. Entonces, cuando pensamos en por qué pasan cosas que no deberían pasar en las iglesias, es decir, las iglesias donde se está manifestando el reino de Dios, no tendría que haber necesidades. Tendrían que ser fuentes de bendición para la ciudad. Tendrían que ser lugares donde la gente viene de una manera y se va de otra, se va bien. ¿Qué es lo que está fallando? Pues está fallando no la palabra de Dios, sino nuestra respuesta a la palabra de Dios. Amén. Pero dice algo más. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. ¿Qué es buscar la justicia de Dios? Es buscar hacer su voluntad, es buscar hacer lo que Dios manda. Y muchas veces nosotros hacemos primero y después preguntamos. Eso no es buscar el reino de Dios y su justicia. Muchas veces tenemos el deseo de que Dios reine, pero seguimos haciendo nuestra propia justicia. Amén. Hay tantas cosas que Dios dice no. Y vos seguís haciendo lo contrario. A ver, ¿qué les parece en el matrimonio? ¿Cómo dice Dios que debe ser el esposo? Bien autoritario, así. ¿Así dice? Che, ¿ustedes no leyeron la Biblia o yo estoy preguntando algo que no tengo que preguntar? ¿Qué les parece? ¿Cómo dice? Que tiene que ser como Cristo, cabeza. ¿Y qué significa ser cabeza? El líder. Medio que más o menos. ¿Sabe por qué? Porque cabeza en la palabra de Dios es fuente. Es la misma palabra que se usa para decir la cabeza de un río. ¿Sabe lo que es la cabeza de un río? Es donde nace un río. ¿Está entendiendo? Cuando Dios dice, quiero que seas la cabeza del hogar,
no solo está hablando de autoridad, ¿sí?, de liderazgo, como dice la hermana, sino que está hablando de ser fuente de bendición. Y la bendición empieza por lo espiritual. Ahora, yo quiero que Dios me bendiga, quiero que tengan las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué flojo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, bueno. Viene la bendición. Entonces Dios dice, bien, vení Waltercito, yo te voy a bendecir. Lo único que tenés que hacer son dos cositas. Sí, Señor, diga. Busca mi reino y mi justicia. Se me vino abajo todo. Porque nosotros queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad? Pero haciendo lo que yo quiero. Yo porque tengo que cambiar, yo ya nací chueco, porque a mí me gusta ya aprender a caminar chueco. A mí no me van a enderezar las piernas, ¿verdad? Ese es el gran problema por el que pasamos. Entonces, ¿vos querés la bendición de Dios? Entonces alineate con lo que Dios dice. Vos no podés tener bendición de Dios si no te alineas con lo que Dios dice. Ahora, se puede prosperar y se puede crecer económicamente de muchas maneras, pero si vos querés prosperar y crecer a la manera de Dios, con una bendición que te llena de alegría y de paz, y no que te pone los nervios de punto y te terminás con un estrés enfermo, ¿sí? Si querés la bendición de Dios, pues para la bendición de Dios hay que cumplir dos condiciones: buscar su reino y su justicia. ¿Cómo te encontrás en eso? Ahora, quiero decirte algo. ¿Sabes por qué el Señor Jesús nos enseñó esto? ¿Por qué el Señor está interesado en que nos sean añadidas las cosas que nos hacen falta? ¿Sabes para qué? Para que podamos ser de bendición. ¿Sabes por qué el Señor está interesado en que te vaya bien en el matrimonio? Para que puedas ayudar a otros matrimonios. ¿Sabes por qué el Señor está interesado en que te vaya bien como estudiante? Para que puedas bendecir a otros estudiantes. Dios está interesado en que te vaya bien económicamente para que puedas ayudar a otro a salir de su situación económica. ¿Me estás comprendiendo? Pero para eso necesitamos buscar su reino y su justicia. ¿Estás pensando si estás buscando el reino de Dios y su justicia? ¿Y para qué son las bendiciones que Dios te da? Son para su reino y su justicia. Amén. Empieza a moverse un círculo de bendición. Dios me bendice, yo sigo buscando su reino y Dios me guía qué hacer con las bendiciones. ¿Me está entendiendo? Y de pronto, ¿qué sucede? El reino de Dios empieza a crecer y a crecer cada vez más y cada vez más. Y esa es la voluntad de Dios, trayendo salvación a todos los pueblos. Partimos diciendo y poniendo como título en esta noche la mejor, eligiendo lo mejor. Ahora, ¿estás eligiendo lo mejor? ¿Estás eligiendo la buena parte? ¿Estás buscando el reino de Dios y su justicia? ¿O estás haciendo lo que a vos te gusta? ¿Ya perdiste las mañas o seguís con las mañas de siempre? Porque hay muchos cristianos que son así. Dejan que Dios afecte hasta cierto punto su vida, pero hay cosas que no las quieren renunciar. ¿Cómo te encuentras? ¿Sos un cristiano que lo han blanqueado por fuera y ha quedado más o menos estable, pero por dentro sigue lo mismo? ¿O sos un cristiano que entró en un proceso donde Dios comenzó a trabajar, donde Dios es el rey y tiene derecho a decirte: esto no vas a decir más, esto no lo vas a pensar más, esto vas a hacer y vas a enfocarte en aquello otro? Eso es tener a Dios como rey. Amén. Ahora, después de esta palabra, ¿cuál piensan ustedes que es la voluntad de Dios? Que sigamos sufriendo situaciones donde vemos que parece que la bendición, en lugar de venirse para acá, se va para otro lado. ¿Por qué piensan ustedes? Yo creo que la voluntad de Dios con esta palabra es que haya un cambio en todas las áreas de nuestras vidas.
que haya un cambio no solo en lo material, sino especialmente en lo espiritual. Porque de ahí parten los cambios verdaderos, la transformación. Pero si yo no tomo nota de esta palabra, si hoy estoy como Marta, ¿sí? ¿Cómo estaría Marta acá? Y estaría pensando, ay, he cerrado la puerta, el perro lo he dejado adentro o afuera, ay, a ver, la soga, y si llueve, así estaría Marta. Y muchas veces uno está así, ¿verdad? Pero María, ¿cómo estaría? Anotando. Aquí encontré la clave. Listo. Entonces me voy a dedicar ¿a qué? A buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Tanto te cuesta renunciar a vos mismo? Porque no podés tener rey. Presidente sí podés tener. Podés ser vos y tener un presidente. Lo podés insultar, le podés decir lo que sea al presidente, pues estamos en democracia. Todos nos expresamos, ¿verdad? Que es irrespeto, ¿verdad? Pero bueno, así son las reglas de juego. Pero en un reinado es diferente. El rey es absoluto y tiene poder absoluto. Y cuando yo le llamo rey al rey, estoy diciendo, rey, sos dueño de todo lo que tengo. De mi casa, del auto, y de los hijos, y de la esposa, y de todo lo que tengo, sos el dueño. Ahora dime, rey, ¿qué quieres que haga? Eso es el comienzo de buscar el reino de Dios. Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Qué le parece? ¿La dejamos ahí guardadita para algún otro momento? ¿O qué le parece si hoy empezamos, a partir de hoy, a prestar atención y a dejar de lado aquellas cosas que no se pueden negociar con un rey? ¿Sabes cuál es la ilusión que muchas veces tenemos? Es que Dios es bonito y me la va a perdonar. No te confundas, porque la palabra de Dios dice que Él es fuego consumidor. No un fuego que da calorcito, sino un fuego que consume. Dice la palabra de Dios que Él es juez justo y soberano. No puedo ir a Dios con que bueno, esta pasámela. Tengo que respetarle a Dios. Y que yo haya vivido hasta acá como yo quise, y que haya hecho lo que a mí me pareció y no lo que Dios quiso, y sigo viniendo a la iglesia o sigo estando acá, no significa que Dios esté aprobando lo que haces. Simplemente significa que este Rey de amor está esperando que te des cuenta que no podés venir a su presencia de cualquier manera. Que llega un momento y un punto en la vida donde Dios dice, basta. Y el tiempo del juicio, en donde tendremos que escuchar a este Rey soberano de rodillas, y no podremos decir no pude, porque sí se puede. Si Él es Rey, claro que se puede. ¿O no es así? Póngase de pie. Vamos a tomar esta palabra.